Bueno, les decía que la voz jurisdicción, más allá de la distinción que hacemos con la competencia, no nos tiene que hacer confundir con los roles que cumplen cada uno de los poderes del Estado. El poder del Estado es uno, el poder reposa en el soberano es el pueblo. Ustedes saben que hay tres estamentos en donde se desarrolla ese poder. A cada uno de esos estamentos le corresponde una función básica. Esa función básica nosotros la podemos caracterizar en la jurisdicción como la potestad que tiene el Poder Judicial de decir el derecho, ius dicere, iuris dictio. Y ustedes, ahí aparecen las confusiones. Ustedes me pueden decir, bueno, pero mire, el Poder Ejecutivo también dice el derecho y el Poder Legislativo también dice el derecho porque hace la ley. No, no, vamos por partes. El Poder Legislativo hace la ley, el Poder Ejecutivo aplica la ley, administra, y el Poder Judicial es el que dirime los conflictos, haciendo actuar la voluntad de la ley cuando surge precisamente el conflicto. Entonces, cuando ustedes piensan que dentro del ámbito del Poder Ejecutivo, por ejemplo, ustedes tienen un problema con la FIP, ¿eh? Porque la FIP les manda una intimación diciendo que ustedes no pagaron un impuesto X, o hay una diferencia entre la liquidación de impuestos que tienen. Y ustedes dicen, no, yo esto ya lo pagué. Entonces van a la FIP para presentar un descargo frente a esa intimación y se encuentran con una oficina donde hay un cartelito que dice juez administrativo. Entonces, ¿cómo es un juez y es administrativo? ¿Con qué quedamos? Bueno, esto tiene que ver con el origen del contencioso administrativo, que no voy a confundir acá, pero hay una línea en la doctrina que considera que el poder administrador ejerce funciones jurisdiccionales. Desde nuestro punto de vista, solamente el Poder Judicial ejerce funciones jurisdiccionales. Hay una especie de actuación administrativa similar a la jurisdiccional que se ejerce tanto en el ámbito del poder administrador como en el ámbito del poder legislativo. Por ejemplo, si ustedes hacen lío en el Congreso, lo pueden meter preso un congresista, un diputado, un senador. Si ustedes tienen un problema con la FIP, se va a desarrollar el procedimiento y lo pueden condenar a pagar tal cantidad de dinero. Ahora, ¿cuál es la importancia de la jurisdicción? La importancia de la jurisdicción es precisamente advertir que eh, esa actuación que se desarrolló en sede administrativa tenga la posibilidad de ser revisada en sede judicial. Y entonces aparece en escena el contralor jurisdiccional del procedimiento administrativo, lo que nos permite advertir que en tanto y en cuanto exista esta posibilidad de revisión, vamos a estar frente a un procedimiento administrativo que fue desarrollado adecuadamente. Y entonces el Poder Judicial lo que hace es precisamente llevar a cabo esta noción que vamos a estudiar un poquito más adelante, que es la noción de debido proceso legal. ¿eh? El debido proceso legal, más allá de que se trata de observar en cualquier ámbito, es de la esencia del Poder Judicial hacerlo porque es el último que dice el derecho. ¿eh? Si en el Poder Administrador fuimos a la FIP, fuimos a la aduana o al organismo que ustedes quieran, a la MAT, y entonces nos dicen que nos aplican una sanción o una multa o que tenemos que, en fin, lo que ustedes quieran. Esto va a ser legítimo en tanto y en cuanto se habilite el conocimiento por parte de la jurisdicción. Esto fue resuelto hace muchos años por la Corte Suprema en un caso que se llama Fernández Arias. Si la memoria no me falla, es Fallos 242-646. Y allí en Fernández Arias, ¿qué dijo la Corte Suprema? Dijo, el procedimiento administrativo va a ser válido en tanto y en cuanto habilite el conocimiento por parte del Poder Judicial de lo que se decidió en sede administrativa. Por lo tanto, es de la esencia del Poder Administrador administrar, más allá que cumpla otras funciones. Es de la esencia del Poder Legislativo legislar. Y es de la esencia del Poder Judicial hacer actuar la voluntad de la ley, dirimir los conflictos.
Fíjense que cada una de las funciones, por eso cuando hablo de jurisdicción, me gusta señalar que es una función la jurisdiccional, porque cada una de las funciones de cada uno de estos departamentos de Estado están mezcladas, porque aparece el poder eh, administrador, que es el Ejecutivo, legislando, dictando decretos de necesidad de urgencia, o dictando decretos que aprueban leyes, pero es de la esencia del poder legislativo hacer la ley. Pero de la misma manera, el poder legislativo de pronto puede alquilar oficinas y está cumpliendo funciones que le caben al administrador. Y el Poder Judicial, a su vez, puede cumplir funciones legislativas cuando dicta una acordada a la Corte Suprema y es de aplicación obligatoria. Por ejemplo, cuando antes les hablaba de una cédula, hubo una acordada vieja de la Corte que dijo cómo se debe hacer una cédula. Y hay acordadas de la Corte que dicen cómo se debe hacer una notificación electrónica. Entonces está legislando la Corte. No, no, está cumpliendo funciones que son atinentes a la actividad que desarrolla. Pero la función básica que distingue a cada uno de los poderes es la función que acabo de mencionar. Y aquí es donde aparece la confusión con el concepto de imperium. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de jurisdicción, distinguimos distintos momentos dentro de la jurisdicción. ¿eh? La notio, la vocatio, la coertio, el judicium y la executio. ¿Qué quiere decir cada una de estas cosas? La notio es cuando la facultad que tiene la jurisdicción de conocer el problema, de conocer cuál es el inconveniente, el conflicto que tienen las partes. En nuestro caso, en el proceso judicial, se hace cuando el juez conoce, cuando la parte actora hace la demanda y la parte demandada contesta su demanda y dice, bueno, este es el problema, conozco, leo lo que pasó y conozco lo que pasó. La vocatio de alguna manera es una derivación que tiene algo que ver con la vieja liti contestatio, pero en definitiva es la posibilidad de convocar al proceso a las partes para que participen en el proceso. La coertio es la potestad que tiene el juez, o la jurisdicción, mejor dicho, para hablar en forma genérica, de sancionar, de aplicar la fuerza para desarrollar el proceso, es decir, el poder de coerción que tiene el juez para el desarrollo del proceso. Si un testigo es convocado para declarar y no comparece, ¿qué hace el juez? Lo va a buscar por la fuerza pública, este poder de coerción. Si una parte tiene una actuación desmedida en el proceso, el juez lo puede sancionar. Ahora, ¿el judicium qué es? El judicium es el momento máximo de la jurisdicción, es cuando el juez dicta la sentencia que es la norma individual, que permite aplicar el derecho, decir el derecho, y esto hace a la actuación de la voluntad de la ley sustancial, dice el juez, por lo que dice el artículo tal, tal, condeno ¿me explico? Entonces, esto tiene que ver con el momento máximo de la jurisdicción que es el judicio. ¿Y la executio qué es? Y la executio es la potestad que tiene la jurisdicción de llevar a cabo las decisiones que adopta. Dicta una sentencia. ¿Y qué hacemos con la sentencia? Si el obligado a cumplirla no la cumple, la ejecuto. Y esta ejecución le da la potestad al juez de, si fuera necesario, también usar la fuerza para llevarla a cabo. Por ejemplo, una obligación de hacer. Y el demandado que fue condenado a hacer algo no lo hace. El juez lo puede mandar a hacer por otro. O eventualmente lo puede hacer él. Por ejemplo, una escrituración. Lo condenaron a escriturar un inmueble a favor del actor. Y no lo hace. Lo puede hacer el juez reemplazando la voluntad incumpliente del demandado. Estos momentos de la jurisdicción tienen que ver con que el imperium no nos tiene que hacer confundir con el judicium. ¿Por qué? Porque ahí aparece una confusión en escena, porque hay otros estamentos en donde se ejerce esta jurisdicción, esta jurisdictio. Por ejemplo, como antes les contaba, en sede administrativa. ¿eh? Por ejemplo, si ustedes piensan en cómo se ejerce la jurisdicción en el ámbito de la iglesia, a través de la Sacra Rota Romana,
¿no? Nosotros tenemos un convenio firmado con la Iglesia en donde, por ejemplo, gente que es católica quiere tramitar la nulidad de su matrimonio y sin perjuicio que lo haga por la ley civil, lo puede hacer también por la ley de la religión a la que pertenece, ¿no? En este caso. Y entonces tiene jurisdicción, claro, tiene jurisdicción, pero esa jurisdicción es para un ámbito determinado, dentro del ámbito eclesiástico. O, por ejemplo, los entes reguladores. Ustedes saben que cuando se privatizaron las empresas públicas, muchos entes, el ENRE, el ORSNA, todos esos electos, todos esos entes que tienen sus nombres que parecen remedios, este, nosotros podemos tener un conflicto, y tenemos que ir al ente a reclamar. ¿Qué ejercen esos entes? Ejercen una jurisdicción que la Corte la llamó, siguiendo la doctrina americana, jurisdicción primaria, porque su jurisdicción, entre comillas, está restringida solamente al ámbito de lo que sería la aplicación de sus reglamentos. No pueden dictar una sentencia condenando a indemnizar los daños y perjuicios, etcétera, etcétera. Esto lo dijo la Corte en un caso también, el leading case, que es Ángel Estrada y compañía, Sociedad Anónima. Entonces, cuando nosotros hablamos de la jurisdicción arbitral, por ejemplo, los árbitros tienen jurisdicción. Un árbitro es aquel juez que está elegido voluntariamente por las partes. Cuando las partes deciden sustraerse de la competencia de los jueces oficiales del Estado y someterse a jueces privados, y entonces deciden tramitar el proceso ante un árbitro privado. Y entonces esos jueces privados, llamamos árbitros, ¿tienen jurisdicción? Claro, tienen jurisdicción. Lo que no tienen ninguno de todos esos ejemplos que les acabo de dar es imperium. ¿Por qué? Porque no tienen la potestad de ejercer la fuerza para llevar a cabo sus decisiones. Hay que recurrir al auxilio de la jurisdicción oficial. Y entonces, lo que digo es que no podemos confundir a la jurisdicción señalando que es la que tiene imperium, porque son dos aspectos distintos a tener en cuenta. Uno es el judicium y otro es el imperium. El judicium, la jurisdictio, es la capacidad de decir el derecho. El imperium le pertenece a todos los estamentos del Estado, tanto el ejecutivo como el legislativo como el judicial. Los tres tienen imperium, entonces no es una característica distintiva. ¿Mm? El ejecutivo puede hacer meter preso a una persona, igual que el Congreso, igual que el judicial, pero no tiene el judicium que tiene el judicial como último aplicador de la voluntad de la ley, más allá de que se puedan desarrollar algunos procedimientos administrativos. Entonces, esto que quiero señalarles con relación a la voz jurisdicción nos da la pauta de qué potestad tiene el juez como tercero que viene a dirimir un conflicto, que es una potestad que le pertenece exclusivamente a él, más allá de que el conflicto pueda provenir del ámbito público, del ámbito privado, o de la forma que se haya desarrollado. Pero es el último que termina diciendo el derecho, si es que proviene, por ejemplo, de un procedimiento administrativo. Ahora, si yo voy a reclamar contra alguien porque incumplió un contrato, voy directamente al juez y directamente reclamo. ¿Y cómo reclamo? Y ahí aparece en escena otro aspecto importante a tener en cuenta, que es otro de los pedestales en que se apoya el derecho procesal. Cuando nosotros hablamos de acción, es decir, cuando yo acciono, estoy hablando de un concepto tan genérico y tan amplio que entra dentro de las previsiones del artículo 14 de la Constitución Nacional. Es decir, yo para reclamar ante la jurisdicción ejerzo una acción. Sí, sí, muy bien. Pero esa acción también la ejerzo para reclamar ah, al decano de la facultad. Digo, el profesor Rojas está loco. Y entonces hago un reclamo al decano de la facultad para decirle, el profesor Rojas está loco porque dice que el imperium le pertenece a todos los poderes del Estado. Estoy inventando un ejemplo grueso para que lo vean. ¿Y cómo lo puedo hacer? Y fíjense, yo eso, si yo le voy a reclamar al doctor Bueles que lo destituya al profesor Rojas porque está loco,
yo lo puedo hacer en un papel de esos que hay en el almacén, esos papeles grises, y escribirlo a mano con una virome color roja. ¿Y lo puedo presentar en la facultad? Sí, lo puedo presentar en la facultad. Y cuando lo presento en la facultad ¿qué tiene que hacer? La facultad tiene que armar un expediente. Pero aunque yo diga una barbaridad, sí, sí, tiene que armar un expediente para resolverme que lo que dije es una barbaridad. Pero primero tiene que armar un expediente. ¿Esto qué significa? Significa que el procedimiento administrativo está regido por normas que tienen que ver con la informalidad. Artículo 1 de la Ley de Procedimiento Administrativo. La informalidad rige en el procedimiento administrativo. A contrario censo, en el ámbito del proceso nosotros nos manejamos con la formalidad. Ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos demanda, contestaciones, etcétera, actos procesales, todas las formalidades que hay que seguir. Ahora, ese poder de accionar para poner en marcha la maquinaria judicial, así como la administrativa, pero para poner en marcha la judicial, yo no lo englobo dentro del concepto de acción, porque el concepto de acción es un concepto más bien abstracto y genérico que entra dentro de las previsiones del artículo 14 de la Constitución Nacional, que me habla de la facultad de peticionar ante la autoridad, pero ante cualquier autoridad. Puedo peticionar al Congreso que dicten una ley de tal manera, puedo peticionar al Ejecutivo que haga tal cosa, puedo peticionar ante un organismo autónomo como la Universidad de Buenos Aires o puedo peticionar ante otro organismo que tiene autonomía como la aduana. Peticionar puedo hacerlo ante cualquier autoridad. Cuando esa petición que yo puedo hacer ante cualquier autoridad, yo la llamo acción, entendida en sentido abstracto, la concreto y la concreto en el ámbito del proceso, eso tiene que ver con otro contenido distinto. Y lo voy a utilizar, ese contenido distinto, distinguiéndolo de la voz acción, denominándolo pretensión. Miren, el origen de todo esto es el origen del derecho procesal. En el año 1856 se produjo una famosa polémica entre dos autores, uno era Winstein y el otro era Mutter, a partir de la cual se discutía entre la vieja actio del derecho romano, donde Celso decía que el derecho de acción era el derecho a perseguir al deudor sobre aquello que nos era debido, y entonces se confundía lo que era debido con el derecho sustancial, con el derecho procesal. O sea, yo puedo perseguir únicamente cuando me deben algo. Con una acción que estaban haciendo en el derecho popular alemán, en donde se estaba separando de algún modo lo que era el derecho sustancial de lo que es el derecho procesal. Es decir, no solamente yo puedo reclamar cuando me deben algo, sino que yo puedo reclamar cuando creo que me deben algo. Y eventualmente puedo no tener razón. Y entonces yo ejercí una acción determinada, pero esa acción determinada, cuando yo la utilizo en sentido concreto y hago de esa acción entendida en sentido concreto una manifestación en concreto, esa manifestación la voy a llamar pretensión y es una manifestación que yo dirijo a la jurisdicción, pero hacia una parte distinta de aquella que emitió la voluntad esa, que es sobre quien pretendo que me cumpla esa pretensión. Entonces, ahí aparece en escena un triángulo que es actor, demandado y ese tercero que es el juez, que de alguna manera, como dice alguna línea de doctrina, provoca que la instancia se bilateralice. Una línea de doctrina dice, la acción es la instancia que se bilateraliza. ¿Por qué se bilateraliza? Porque el actor reclama ante la jurisdicción frente al demandado, que a su vez contesta y es donde se produce ese triángulo que hace de que la relación jurídica nueva, como decía von Bülow, nace, la tesis de von Bülow es del año 1868, ahí empieza lo que se conoce como escuela cientificista del derecho procesal, porque de alguna manera el derecho procesal va naciendo de esta famosa polémica entre Wittgenstein y Mutter, se agrega
von Bülow en 1868, señalando que el proceso es una nueva relación jurídica, distinta de la que le dio origen, ¿eh? Por eso les decía al principio, ¿se acuerdan? La persona que viajaba en colectivo, que celebró un contrato de transporte, ahora ese conflicto originado en ese contrato de transporte se lleva a la jurisdicción y en la jurisdicción se desarrolla el conflicto sobre la base de este código nuevo que estamos estudiando, que es el código procesal. Y entonces esa nueva relación jurídica de alguna manera termina perfeccionándose con algunos lo llaman el nacimiento, cuando de alguna manera cobra carta de ciudadanía el derecho procesal, una famosa prolusión de Chiovenda, que algunos lo señalan como el padre del derecho procesal, que hizo en el año 1913 en la Universidad de Bolonia. Entonces quedó cristalizado lo que es el derecho sustancial por un lado y la acción por otro. Pero cuando hablamos de la acción, de ahora en adelante, en lo largo del curso, no vamos a hablar de la acción entendida en sentido abstracto como facultad de peticionar. Para hablar de la facultad de peticionar ante la autoridad judicial, vamos a hablar del ejercicio de una pretensión. Y entonces nosotros lo que podemos ver es la relación directa que existe entre acción, pretensión y cómo se cristaliza esa pretensión. ¿A través de qué? Se cristaliza esa pretensión a través del ejercicio de una demanda. Entonces la relación entre acción, pretensión y demanda es una relación que tiene que ver con la facultad de peticionar, entendida en sentido amplio, como un derecho que excede al derecho procesal, ya entra dentro del derecho constitucional. Cuando la bajamos al derecho procesal es el ejercicio de una pretensión que se corporiza. ¿Cómo lo ejercemos la pretensión? Se corporiza a través de un papel, de un escrito. Ese escrito se llama demanda. ¿Y demanda qué es? Es el acto de petición formal a través del cual se inicia un proceso. Por supuesto que la demanda como acto de petición contiene a la pretensión. No es un juego de palabras. Quiero que lo distingan bien, que la demanda como acto de petición formal que tiene por efecto iniciar un proceso es la que contiene la pretensión. Adentro de la demanda yo explico, ya chicos quédense tranquilos que lo van a ver con detenimiento, yo explico qué es lo que reclamo. Esta es mi pretensión. Yo me quiero divorciar. Yo quiero que me paguen la indemnización porque me despidieron sin causa. Yo quiero cobrar una indemnización porque el colectivo me provocó un daño. Yo quiero que me rindan cuentas. Yo quiero que se lleve a cabo el desalojo de tal inmueble. Mi pretensión está contenida en el acto de petición. Y cuando yo les digo que el acto de petición tiene por efecto iniciar un proceso, lo que estoy señalando es que el proceso es una nueva relación jurídica en la clásica concepción de von Bülow, que hoy sigue siendo la doctrina mayoritaria dentro del ámbito del derecho procesal. ¿Por qué? Porque hay otras doctrinas, sí hay otras doctrinas, la de Goldman, la que vende, en fin, no me interesa tanto precisar cada una de las doctrinas, lo que me interesa es que ustedes vean que el proceso es una nueva relación jurídica, porque hay un tercero en escena, pero a su vez nosotros vamos a interpretar al proceso no solamente como una nueva relación jurídica que se ajusta a otras pautas que son las que surgen del Código Procesal, sino que vamos a darle una mirada sistémica al proceso, para entender al proceso como un sistema. Y esto tiene que ver con una mirada mucho más abarcativa que la simple relación jurídica que nos restringe a ver actora, demandado y al juez en el medio. Y entonces hay un expediente, ustedes se imaginan un expediente en donde el actor dice una cosa, el demandado dice otra, el juez en el medio, ordenando el desarrollo del proceso hasta que al final dicta sentencia. El proceso es mucho más que esto. Y esto es lo que me interesa marcar cuando hablo del enfoque sistémico del proceso judicial. Lo que me interesa marcarles es que un sistema es un conjunto de partes que está interrelacionada entre sí y que tienen por objetivo la consecución de un determinado objetivo que es común a todas las partes. Entonces, esta mirada sistémica
a partir de la biología organísmica, cuando von Bertalanffy dejó de analizar a la ciencia, dejó de que reposemos la mirada analítica en la ciencia, analizando cada uno de los compartimentos que correspondían, que estábamos analizando, para dar una mirada mucho más amplia, porque veía que si analizábamos cada una de las partes de un todo, ¿eh? Lo que podía advertirse que el todo era mucho más que cada una de sus partes, pero a su vez que tenía particularidades propias que lo distinguían. Si nosotros pensamos que es un sistema, nosotros podemos pensar en el cuerpo humano. El cuerpo humano es un sistema porque está integrado por órganos, el corazón, el vaso, el hígado, está integrado por un sistema nervioso, todo el tejido nervioso, está integrado por todo el tejido, el sistema óseo, todos los huesos, en fin. Todo esto, si nosotros lo analizamos en forma individual, le vamos a ver determinadas particularidades. Ahora, en conjunto, es una persona. Y esto tiene particularidades propias que lo distinguen de cada una de las partes que lo integran. Lo mismo pasa con un auto, lo mismo pasa con una computadora, lo mismo pasa con un avión, con el sistema que ustedes quieran. Cuando hablamos del proceso, pasa exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el proceso no lo podemos restringir a una mirada tan chiquitita que veamos solamente un expediente con dos partes, actor y demandado con el juez en el medio, que es el que va a dirimir el conflicto. El proceso requiere de una serie de insumos. Hay un gráfico que hicimos para dibujar esto, ¿no? Que está en la cosa, en el libro más allá que está en la página, en el campo virtual. Hay muchos gráficos que se van a encontrar en el campo virtual. Pero la serie de insumos tienen que ver con todos los elementos que necesariamente debemos contar para poder hacer un proceso. Más allá de las partes, claro que necesitamos un actor y un demandado, pero también necesitamos un juez, pero necesitamos también una oficina judicial. Y esa oficina judicial está integrada por empleados o funcionarios judiciales. Pero además de esa oficina judicial necesitamos insumos que sean tecnológicos. Más allá que a veces utilizamos sistemas del siglo XIX, pues se siguen cosiendo expedientes. Hay insumos tecnológicos que nos permiten funcionar de otra manera, pero además de los insumos tecnológicos, necesitamos insumos edilicios, necesitamos un edificio donde funcionar, pero ese edificio tiene que estar adecuadamente montado, necesitamos insumos económicos, necesitamos insumos financieros para financiar la actividad que se desarrolla cotidianamente. Todos esos insumos, a modo de ejemplo, le doy algunos, son necesarios para poder hacer un proceso judicial. Si no tenemos todo esto, el proceso judicial no se restringe solamente a un expediente. Y entonces esta mirada es mucho más abarcativa que una mirada tradicional. Y todos esos insumos nosotros los ingresamos a un procesador y ahí es donde procesamos todo lo que ingresamos. Procesamos nuestra demanda con la contestación de demanda. Procesamos la prueba que se ofreció. Procesamos la producción de la prueba, cómo se produce la prueba. Procesamos nuestros alegatos. Al final de todo ese procesamiento, que es el desarrollo del proceso, vamos a obtener un resultado que es el fallo, que es la sentencia, que es la norma individual que creó el juez. Ahora, todo ese sistema, insumos, procesador, fallo, el resultado final, todo ese sistema está conformado por un conjunto de partes. Por ejemplo, más allá de que todos los insumos que mencioné a modo de ejemplo, cuando los ingresamos al procesador, vamos a encontrar que hay una etapa introductoria donde hay demanda y contestación, hay una etapa probatoria donde se ofrece la prueba, se produce la prueba, hay una etapa conclusional donde las partes alegan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de esas partes está interrelacionada entre sí para la consecución del objetivo final, que es la sentencia de mérito. Pero a su vez ese mecanismo de control tiene un mecanismo, perdón, ese sistema tiene un mecanismo de control. Imagínenlo arriba el mecanismo de control. ¿Qué controla? Controla los insumos, controla cómo se procesa y controla el resultado final. ¿Por qué? Porque ese mecanismo de control me va a brindar información a otro mecanismo que lo vamos a poner abajo, que se va a llamar de retroalimentación.
porque ese mecanismo de retroalimentación va a permitir controlar el resultado de lo que yo esperaba cuando yo lo ingresé. Cuando yo ingreso, yo lo que ingreso es una demanda para reclamar algo, para que me hagan lugar a mi reclamo, pero el resultado final puede ser otro. Y entonces este mecanismo de retroalimentación me permite corregir al sistema. En forma inmediata, me permite corregirlo a través de un recurso y el sistema sigue su curso, sigue su desarrollo y eventualmente en una otra instancia se revisará lo que se decidió. Pero también me permite el sistema de retroalimentación controlar las otras partes, los insumos, el procesador, además del resultado final, para que si el resultado no le haya esperado, yo piense de qué manera puedo mejorar en otro caso el desarrollo de ese sistema. Les voy a dar un ejemplo redondo para que ustedes lo vean. Si yo soy el juez y dicto una sentencia y la parte recurre esa sentencia y la Cámara la revoca, evidentemente quien actuó mal fui yo y yo me confundí en la fijación de los hechos del proceso o en la aplicación del derecho. Esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos recurso de apelación. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar de qué manera en otro caso yo voy a reaccionar con una óptica distinta para analizar las cosas que analicé mal o el derecho que apliqué mal, porque la Cámara me dice, no, esto se resuelve de esta manera. Esto, la retroalimentación me permite una corrección inmediata, sea por vía de recurso para la parte, o una corrección mediata, no solamente para la parte, porque si la que perdió fue la parte y la Cámara confirmó lo que decidió el juez, si esa parte tiene otro caso similar, evidentemente lo va a tener que plantear en otros términos. ¿Por qué? Porque no alcanza lo que hizo para demostrar que tiene razón. Y este mecanismo de retroalimentación permite que en otro caso las cosas se manejen de una manera diversa a la que se manejaron. Espero haber sido claro. Si no fuera así, en la página, en el campus virtual, tienen mi mail, tienen el mail de todos los profesores. Les deseo que pasen un buen curso, que tengan una buena cursada. Estamos siempre, siempre, siempre a disposición de ustedes todas las veces que quieran. No duden en comunicarse con ninguno de nosotros. Estamos siempre a disposición. Lo que necesitamos es que ustedes entiendan la materia para poder aprenderla como corresponde, porque si es así, con la simple ayudita de estudiar por los libros, seguramente la materia la van a aprobar sin ningún problema. Sabemos que tiene sus complejidades porque tiene cierta abstracción de cosas que ustedes tal vez nunca vieron, pero aprendiéndola con H intermedia seguramente les va a ir bien. Y nosotros estamos para apoyarlos a ustedes para que puedan estudiar bien la materia y explicarles lo que no entendieron todas las veces que sea necesario. Les agradezco, me despido de ustedes y seguramente nos vamos a ir viendo en algunas otras clases porque yo también voy a participar en algunas clases así como todos los profesores adjuntos, porque vamos a desarrollar en conjunto, como les dije al principio, todo el curso y van a ver a todos sus profesores dando clases. Muchas gracias y será hasta la próxima clase.